Bueno, pues tiempo ahora sí ya de entrevista, tal y como ya les habíamos adelantado, en este caso con la portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo Insular de Lanzarote, Ariagona González. Muy buenas tardes, Ariagona. Hola, buenas tardes. Y muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Gracias a ustedes. Ariagona, te comentaba, por actualidad, básicamente, Sí. porque además recibíamos ese comunicado, esa nota de prensa por parte del Partido Socialista, así lo anunciaba el propio, en este caso, Benjamín Perdomo, que finalmente no se podrá denominar al Cabildo Insular de Lanzarote, Cabildo de Lanzarote y La Graciosa. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Sí, exactamente, pues hay un informe de que la legislación no lo permite, o sea, básicamente un informe de los servicios del Cabildo en el que dictaminan que no se puede cambiar el nombre porque la ley de cabildos no lo permite y también porque el Estatuto de Autonomía de Canarias tenemos 7 islas, tenemos 8 islas, pero una isla geográficamente hablando que es La Graciosa y el resto de las 7 islas con administración propia. Entonces, debido a la legislación no se permite ese cambio. Y lo que a mí realmente nos apena, y nos apena al Partido Socialista, es, bueno, pues que esto ha sido otra ocurrencia de Osvaldo Betancourt, y cuando hablamos de las ocurrencias del presidente nos referimos a esto, porque no puede ser que antes de reflexionar, de hablar con los técnicos, de que vea lo que se puede hacer, se compromete a algo que después no puede cumplir. Yo aquí no dudo de la buena voluntad del presidente, probablemente el presidente realmente quiera que el Cabildo se llame así, pero no puede hacerlo. Y lo que pasa es que lo que ha hecho es crear unas falsas expectativas en la población de La Graciosa y también en la población de Lanzarote, porque estoy segura que la mayor parte de la ciudadanía estaría de acuerdo en ese cambio, que no se va a poder llevar a cabo. Y entonces tenemos que sufrir otra de sus ocurrencias porque no estudia, porque no lee, porque no piensa y porque no reflexiona antes de hablar. Y, aparentemente, mientras lo explicas, estaba pensando... En principio es algo fácil de averiguar, quiero decir, si se puede nombrar de esa forma o no al Cabildo de Lanzarote y La Graciosa. Imagino que no, en fin, porque de hecho esto lo anunció en el propio discurso, Exacto. según fue proclamado presidente del Cabildo oficialmente. Eso fue el discurso de su toma de posesión, en la que dijo que lo primero que haría sería cambiar el nombre. Luego llega y empieza y pide un informe y resulta ser que no se puede cambiar el nombre. Y eso es a lo que me refiero, o sea, un político tiene que ser serio, tiene que ser riguroso en su trabajo porque le está prometiendo determinadas cosas a la población insular que después no puede cumplir. Y eso, expectativas, crea esperanza, crea ilusión y al final lo que acaban son los ciudadanos muy desilusionados con sus representantes políticos y eso nos atañe a todos. Y más allá del nombre del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Ariagona, ¿cree el Partido Socialista que se está apostando, se está atendiendo como merece a los ciudadanos de La Graciosa? Porque ayer era una cosa que comentábamos y poníamos sobre la mesa en tiempo de tertulia de periodistas en este caso, si más allá de esa intención, que efectivamente no dudamos de que sea buena, evidentemente, ¿no? Pero ¿se está atendiendo a los ciudadanos de La Graciosa? Yo sinceramente creo que sí, nada es perfecto. Probablemente hayan carencias, igual que hay carencias en Lanzarote, pero realmente creo que los ciudadanos de La Graciosa tienen unos buenos servicios, como siempre todo es mejorable, pero creo que donde sobre todo hay que hacer hincapié son en los instrumentos de planeamiento que necesitan las personas que viven en La Graciosa. O sea, ya tenemos el PORN, que se aprobó en la legislatura pasada, y ahora le toca el momento al Plan de Rector de Uso y Gestión del Archipiélago Echinijo. Y ahí, cuando ese documento esté aprobado o cuando se empiece a trabajar sobre el documento y la ciudadanía de la Graciosa y también de Lanzarote se empiecen a pronunciar, esas carencias o esas dificultades podrán verse recogidas en ese documento. Entonces, hay trabajo por hacer y ahora es el momento de que el Gobierno del Cabildo lo haga. Teníamos el otro día en una entrevista, bueno, esta misma semana, a Jesús Machín, que como sabemos es consejero de Política Territorial y nos hablaba precisamente de ese plan rector de uso y gestión, ¿no? del archipiélago Echinijo, de La Graciosa. Y nos decía, porque yo le planteaba, cuando el Partido Socialista, usted concretamente, hablaba de esa ecotasa, ¿no? Para controlar precisamente esa carga en La Graciosa, y decía que eso es algo que evidentemente ellos tienen en cuenta y que se está contemplando dentro de ese plan. ¿Y entonces por qué nos votaron en contra a la moción que presentamos en el Pleno hablando de eso? Porque realmente nosotros desde la oposición hacemos dos cosas. Una, criticar aquello que consideramos que se está haciendo mal y dos, aportar para construir en positivo. Y si él cree que esa medida es positiva, que es necesaria una capacidad de carga y que es necesaria una ecotasa, ¿por qué votan en contra de una moción, de una propuesta que ellos estiman conveniente? ¿Por qué la votan en contra? Son las cosas que nosotros no acabamos de entender, ¿no? Me alegro que esté de acuerdo.
ahora vamos a ver que lo plasme en el documento, y si lo plasma en el documento va a contar con nuestro apoyo, por lo menos en ese punto, luego habrá que ver el resto del documento. Pero esa cuestión de votar en contra de algo que se está de acuerdo, pues es que me lo expliquen, porque... Ya que estamos hablando de planeamiento, Sí, justamente, sí. Ariagona, porque también era otro tema que tocábamos con el consejero, el plan insular, el plan insular de ordenación del territorio, el de Lanzarote, también comentábamos este asunto y nos decía que está bastante, que bueno, que como decíamos, nos mencionaban ellos mismos recientemente en un comunicado, en una rueda de prensa, incluso públicamente, que tenían que empezarlo totalmente de cero, porque se habían dado cuenta pues de que, en fin, de que no valía para absolutamente nada prácticamente y para entendernos lo que ya estaba preparado anteriormente. ¿Cómo dejaron ustedes esta situación? Una de las cosas que hicieron ellos en esa rueda de prensa fue acusar al Partido Socialista de haber perdido 600.000 euros. Exacto. Vamos a hablar del plan insular y cuándo empieza la revisión de ese plan insular, de ese documento de Esquiaga y de esos 600.000 euros. Comienza en el 2007, cuando Manuela Armas es presidenta del Cabildo. Ahí comienza la revisión del plan. Y antes de la moción de censura por la que llega a la presidencia Pedro Sanginés, ahí lo que ocurre es que ya se aprueba la revisión del plan, el avance. Ahí, a partir de ahí se aprueba el avance del plan insular. En los 10 años de presidencia de Pedro Sanginés no consiguió ni un solo apoyo para sacar adelante el plan insular. No consiguió el apoyo del Partido Socialista, pero ni el del Partido Popular, ni el del PIL, ni el de Somos Lanzarote, ni el de Ciudadanos, ni el de Podemos. No consiguió ningún apoyo en 10 años. Llega el Partido Socialista al gobierno y en esos 10 años también cambió la ley del suelo de Canarias. Entonces ahora la nueva ley del suelo que se aprueba en el 2017 no permite que los planes insulares tengan contenido urbanístico. Eso significa que el plan que hizo Esquiaga no está adaptado a la ley del suelo. Eso significa que hay una gran inseguridad jurídica si ese plan se aprobase así, porque ese plan recogía determinadas especificaciones que ya no puede recoger. Además de eso, el plan de Esquiaga contemplaba un crecimiento anual de un 10%. El Partido Socialista no iba a aprobar de ninguna manera un documento que cree inseguridad jurídica cuando tenemos un PIOL del 91 que por mucho recurso contencioso que le hayan puesto sigue ahí y no lo han tumbado en los tribunales, por un plan que tiene una inseguridad jurídica importante y además en el que se estima un crecimiento del 10% anual. Ahora bien, y archivamos la revisión de ese plan. Ahora bien, que se pretenda culpabilizar al Partido Socialista de los 10 años de inacción de Pedro Sanginés por no haber aprobado el PIOL y que encima digan que esos 600.000 euros se han tirado a la basura es completamente falso. Y eso es otra de las mentiras de Ubaldo Betancor, porque ahí se pueden aprovechar los mapas, las tablas, las gráficas. Hay una serie de trabajo hecha, que ese trabajo es aprovechable para la nueva revisión del plan que él quiera cometer. Pues esto justamente, esto último que está comentando Ariagona, es algo que también se habló aquí, porque yo le puse también eso sobre la mesa porque ustedes lo habían comentado para ver su respuesta y él dice, curiosamente, así como lo de la capacidad de carga de la gaseosa, dice que se está teniendo en cuenta, él dice que evidentemente esta documentación también no niega que les vaya a facilitar y que les vaya a ayudar y que la vayan a tener en cuenta. Si te parece, vamos a escuchar justamente la parte en la que él habla de este asunto y respondemos. Venga. Lo que nos molesta y lo que nos sentimos frustrados es que no se hayan convalidado actos ni acciones dentro de ese plan y que tengamos que empezar desde el principio. Pero la información está. Probablemente no tardemos lo que se tarda normalmente para hacer un plan porque tenemos toda esa información. Ojo, hay que actualizar la ley de 2017, hay que actualizar esa memoria ambiental y hay que actualizar el procedimiento a la ley de 2017. Pero aún así es valiosa esa información, nosotros no nos negamos, incluso es responsabilidad nuestra asumirla e introducirla dentro con su aplicación a la normativa vigente. Pero sí es verdad que se podían haber convalidado actos y empezar el tiempo de juego en mitad y en lugar de empezarlo desde el principio, como hemos dicho. Bueno, pues efectivamente dice que esa documentación está, que es responsabilidad incluso de ellos asumirla, pero por otra parte dice lo de convalidar actos y por tanto no tener que empezar desde cero. Nosotros cuando tuvimos ese documento y vimos los informes que teníamos, juzgamos que lo mejor era archivar el plan y empezar desde el principio teniendo la documentación, que ya dice el consejero que se puede utilizar, en eso estamos de acuerdo, por lo que no se han tirado a la basura 600.000 euros, porque todo ese trabajo ya está hecho, pero con un crecimiento anual del 10% en la situación que está Lanzarote, eso ya no era viable. Ese plan se hizo en el 2007, estamos en el 2023, ha pasado muchísimo tiempo. O sea, no
además de la inseguridad jurídica que genera, o aunque se pudiese haber adaptado, a la ley del suelo, al final llegábamos a un momento de inseguridad jurídica importante que probablemente se hubiera tumbado el plan en los tribunales. No podemos pasarnos 4 años trabajando para tener un documento que luego desaparezca en los tribunales por recursos que le pongan al documento. Tenemos un PIOL del 91 que no lo ha tumbado nadie, y ahora que empiecen a trabajar el nuevo plan, desde luego que nos parece algo positivo con la documentación que pueden aprovechar, y la situación de Lanzarote es completamente distinta del 2007 al 2023. ¿Ustedes resolvieron el contrato con Esqueaga, que es otra duda? Sí. Es que el consejero decía también que no. Ese contrato quedó resuelto, están los decretos y está la documentación. Bueno, pues veremos en qué queda y en cualquier caso, esperemos que... Es que con lo del plan insular ya estamos, yo creo que todo el mundo bastante cansado, ¿no? Sí. Incluidos ustedes, por supuesto. Sí, es que la primera revisión del plan empezó en el 98, en 1998. Claro. La segunda revisión del plan empezó con Manuela Armas en el 2007. Y claro que estamos cansados, pero es que Pedro Sanginés fue presidente del Cabildo durante 10 años, los instrumentos de planeamiento son lentos y eso es cierto, pero fue presidente del Cabildo durante 10 años y no consiguió ni un solo apoyo, por más que intente responsabilizar al Partido Socialista, no hubo ni un solo grupo político en ese pleno que lo apoyara. Pues algo no estaría haciendo bien el presidente de aquel momento. Otro asunto de actualidad también, Ariagona, que además también nos llegaba recientemente, el alquiler vacacional, el asunto del alquiler vacacional, que creo que es algo que evidentemente les preocupa a ustedes, yo creo que a todo el mundo, ¿no? ¿Ha podido preguntar ya qué gestión se está llevando a cabo desde el Cabildo con el alquiler vacacional? Porque hablaba de que se han incrementado aún más, ¿no? Sí, lo que vamos a hacer es preguntar en el siguiente pleno, que es el pleno del lunes 27, qué es lo que opina, cuál es la línea política que va a seguir, o su opinión, el presidente del Cabildo en relación a la vivienda vacacional. Sabemos que el Gobierno de Canarias está intentando regularlo, ha hecho un principio, está trabajando en una posible regulación, cosa que nos parece positiva porque estamos completamente de acuerdo que el alquiler vacacional hay que regularlo, y lo que queremos es escuchar la opinión del presidente respecto al asunto. Yo creo que a nadie se le esconde que el alquiler vacacional lo que está haciendo es sacar una cantidad de viviendas de alquiler de larga duración del mercado y que las familias no tienen posibilidad de encontrar una vivienda de alquiler a precios asequibles. Y claro, eso supone un problema, está suponiendo un problema de habitabilidad en Lanzarote, que muchísimas de las personas que vienen de fuera a trabajar, profesores, médicos, personas que trabajan en el sector de la construcción, no encuentran dónde vivir. Y tenemos un problema con eso, pero no solamente Lanzarote, lo tiene toda Canarias. Entonces hace falta una regulación y lo que queremos saber es la opinión de Osvaldo Betancourt respecto al asunto. ¿Cuál era el escenario que pintaba el Partido Socialista o la idea o el pensamiento que tenía con todo este asunto? Lo digo porque justamente al finalizar en periodo electoral y demás, ustedes sacaron y pusieron este tema sobre la mesa. Fue incluso muy criticado por la oposición, cuando en realidad es verdad que luego se explicó y era un problema que ya comprobamos que preocupa a todo el mundo, y además sobre la mesa está también incluso en el Gobierno de Canarias el tema de regular y demás. ¿Cuál era el pensamiento del Partido Socialista? El pensamiento del Partido Socialista era la regulación del alquiler vacacional. Regularlo, el alquiler vacacional debe existir, pero dentro de unos parámetros, que eso es lo que se estudiaría en la regulación. O sea, no es que seamos contrarios al alquiler vacacional sí, depende dónde, cómo, cuánto. Entonces, todo eso es lo que tiene que estar escrito y era lo que nosotros queríamos trabajar si volvíamos a estar en los gobiernos. Es curioso porque cuando anunciamos esa medida, todo el resto de los grupos políticos se pusieron en contra de ella y ahora, por eso queremos escuchar qué es lo que dice el presidente. Queremos saber si ahora reconoce esa realidad y si ahora está a favor de su regulación o no, y cómo lo haría y qué es lo que querría hacer. Entonces, la culpabilización que le hicieron al Partido Socialista del alquiler vacacional, de una situación que es completamente real y que ya no solamente se da en Canarias, sino se está dando en España y también en la mayor parte de las zonas turísticas, pues bueno, parece ser que ahora ya lo empiezan a contemplar, cosa de la cual nos alegramos. Bueno, pasó un poco igual con lo de Isla Saturada, ¿no? Con la famosa frase, que también fue muy criticada, pero realmente todos están reconociendo que, oye, que hay que poner unos límites, ¿no? Sí, pero eso sí es verdad que yo no lo he escuchado en boca de muchos grupos políticos. El hecho de poner límites. Sí, de hecho, lo que he escuchado, unas declaraciones que escuché del presidente del Cabildo actual, es que Lanzarote no está turísticamente saturada. Eso fue lo que escuché. Es decir, lo contrario. Lo contrario. Entonces, cosa que me sorprende, porque es que hay un estudio también, un estudio de capacidad de carga de una empresa de prestigio en el sector, en la que en ese estudio queda acreditado que la capacidad de carga de la isla de Lanzarote está desbordada.
Entonces, son esas cosas que uno no acaba de entender, o sea, te lo están diciendo, lo estás viendo, o sea, cuando vamos conduciendo por las carreteras, vemos que las carreteras están saturadas, que tenemos colas para entrar en cualquier lugar, vemos que hay una cantidad de gente y que los servicios no dan. Y si se hace la pregunta, pues aumentemos los servicios para que dé, entonces la siguiente pregunta es ¿hasta cuándo queremos seguir creciendo? Entonces, ahí, por eso también nosotros sacamos una nota de prensa diciendo que ya no se debían permitir más camas turísticas, porque si no seguiremos aumentando la capacidad turística de la isla, que ya está sobrepasada, lo que pone en riesgo nuestros valores ambientales, nuestra calidad de vida. Y claro, una de las cosas que decíamos en esa nota de prensa, utilice usted la declaración de isla turísticamente saturada, regúlelo y de esta manera no tendrá que dar más camas turísticas. Bueno, pues también vamos a ver qué es lo que nos dicen respecto a eso, porque también llevamos una moción sobre eso al próximo pleno. Bueno, pues estaremos atentos a todas esas respuestas. Otro asunto, Ariagona, porque hay muchas cosas que hemos mencionado que efectivamente son competencia y que puede ejecutar o gestionar el Cabildo Insular, y hay otras tantas cosas para las que ya sabemos que hay que tocar en puertas ajenas, ¿no? Los presupuestos del Gobierno de Canarias para la isla de Lanzarote, que han sido muy polémicos y muy criticados en cierto sentido también. ¿Cómo los ve el Partido Socialista? Pues los ve, la verdad que decepcionante, indignante, incomprensible. ¿Y por qué? Porque Lanzarote es la única isla de Canarias donde disminuye la inversión. O sea, de las 7 islas del archipiélago, en la única isla que disminuye la inversión es en Lanzarote. Es que eso no tiene explicación ninguna. Sobre todo porque nos preguntamos, que el presidente del Cabildo también es parlamentario regional, ¿qué ha hecho él en Tenerife para que Lanzarote quede discriminada respecto al resto de las islas? O sea, un presupuesto que aumenta, porque aumenta la cuantía total, Lanzarote sale desfavorecida. Lanzarote pierde 14 millones en inversión y luego resulta que el presupuesto general también pierde 18 millones debido a la bonificación del impuesto de sucesiones que se aprobó al principio del mandato de Coalición Canaria y el Partido Popular en el Gobierno de Canarias. Esa bonificación en el impuesto de sucesiones, que afecta a 6.000 personas en Canarias, que es el 0,3% de la población, deja de recaudar la comunidad autónoma 18 millones. Y Lanzarote pierde 14. ¿Qué pasa? ¿Que están en cierta forma perjudicando a Lanzarote, o lo que dejan de cobrar del impuesto de sucesiones lo tiene que perder la isla de Lanzarote? Es que es sorprendente y sobre todo eso, decepcionante e incomprensible. Como la tercera isla en población de Canarias es la última en inversión. No es que sea la última, es que disminuye la inversión respecto al periodo anterior. El Partido Socialista, Ariagona, fue duramente criticado en su momento precisamente con el tema de los presupuestos, entre otras cosas, porque siempre les achacaban que al gobernar del mismo color político, Cabildo de Lanzarote y Gobierno de Canarias, incluso nos podemos ir más allá, no se alzaba la voz lo suficiente. ¿Crees que el Cabildo Insular de Lanzarote va a ser capaz de alzar la voz, o ha alzado la voz ante el Gobierno de Canarias con estos presupuestos? Si la va a alzar o no la va a alzar, lo veremos, pero que la haya alzado hasta este momento, no. Porque es que no tiene un pase que el presidente del Cabildo, que tiene hilo directo con Fernando Clavijo, o debe ser que de repente Tenerife se convirtió en Madrid y entonces le cuesta más llegar, nos haya discriminado de esta manera. En inversión, el presupuesto no cumple con la ley de educación, no cumple con la ley de sanidad, no cumple con la ley de servicios sociales. O sea, es que es incomprensible, y además es un presupuesto que tampoco deja contento a ningún sector de la comunidad autónoma. Nosotros obviamente nos centramos en la parte de Lanzarote, y luego también han hecho un maquillaje del presupuesto con partidas del mecanismo de recuperación y resiliencia, que por ejemplo a Lanzarote le ponen una partida de 25 millones de euros para renovación de la flota, a flota eléctrica de taxis y puntos de recarga, que uno puede decir, wow, 25 millones de euros, pero no es para Lanzarote, es una partida regional que le han colocado a Lanzarote para maquillar el presupuesto, pero no es que esos 25 millones se vayan a invertir en Lanzarote. O sea, es que han hecho un ejercicio presupuestario de maquillaje bastante malo, y no sé si creen que los demás no nos leemos los asuntos o no sabemos de lo que estamos hablando. Nos queda muy poco tiempo, Sí. Ariagona. Con respecto al tema de los presupuestos también, Sí. teníamos justamente ayer a María Jesús Tobar, que es la consejera de Hacienda del Cabildo Insular de Lanzarote, y nos decía, utilizo las palabras que ha utilizado ella, que el Partido Socialista enredaba con este tema porque en esos presupuestos, lo voy a explicar como lo ha dicho ella, yo evidentemente entiendo o entenderé menos que ustedes, una especie de bolsa en la que se incluyen
determinados proyectos que a lo mejor no están pintados, pero que se tienen en cuenta. Y, por ejemplo, en Lanzarote hablaba de la residencia de Taiche. ¿Es cierto que hay algo aparte en esos presupuestos que, aunque no se contemple o no esté pintado, es algo que también...? Lo de la residencia de Taiche era un compromiso del gobierno anterior, o sea, del gobierno anterior que entiendo que será un compromiso de este gobierno, porque esa partida presupuestaria se comprometieron, nosotros dejamos la gestión hecha para que esa partida presupuestaria no se perdiera, así que espero que esa partida presupuestaria esté contemplada, pero vamos, que lo que hay que hacer es coger el presupuesto y leerlo, y no es enredar cuando los datos te dicen que Lanzarote tiene 14 millones menos de inversión y que es la única isla en la que disminuye la inversión del resto del archipiélago. O sea, eso no hay que enredar nada, eso simplemente hay que coger los datos, hacer la tabla y verlo. Eso es datos, gráfica, científico, numérico, matemática. Bien, pues tenemos que terminar y Ariagona simplemente, bueno, como ve también el panorama nacional, ¿no? Imagino que contenta, sí, aunque el propio Partido Socialista haya reconocido que evidentemente no va a ser fácil lidiar con todo lo que están teniendo que lidiar, pero imagino que satisfecha, ¿no? También por parte de Ángel Víctor Torres. Sí, claro, la verdad que muy contentos porque tenemos ya un gobierno progresista y tenemos a un ministro canario dentro del Consejo de Ministros, y la verdad que Ángel Víctor Torres ha desempeñado un trabajo fantástico en Canarias. De hecho, ganamos las elecciones y estoy convencida de que desempeñará un trabajo también fantástico como ministro de Política Territorial en una legislatura que va a ser complicada. Va a ser complicada debido a las fricciones que se han creado y a la polarización que estamos viendo por el bloque de la derecha y de la extrema derecha. O sea, el comportamiento que están teniendo de no aceptar democráticamente las reglas del juego y de estar hablando de golpes de Estado, de ataque a la democracia, la verdad es que pone la situación bastante complicada. Entonces va a ser una legislatura dura, pero sinceramente el Partido Socialista está acostumbrado durante muchos años, que tenemos 140 años de historia, a encontrarnos cosas duras por delante, a conseguir alcanzarlas todas, a conseguir llevar al país a un progreso y a una situación mejor de la que veníamos durante estos 140 años, y estoy convencida que durante esta legislatura también seremos capaces de tender puentes entre todas las comunidades autónomas y también en contribuir a mejorar la convivencia. Bueno, pues dicho queda, Ariagona González, muchas gracias. Gracias a y ustedes. Nos vemos pronto para hablar de más temas. Muchas gracias. Gracias. Y a todos ustedes, nada, no se vayan porque en unos instantes regresa Jaime Puig en tiempo de tertulia política.